Los referentes del ámbito empresario, político y sindical y las opiniones más calificadas están en Impacto Económico, Enfoque Regional, Opinión Profesional, el poder de las ideas en acción. Impacto Económico, un compromiso con la libre iniciativa privada. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Bienvenidos, gracias por estar. Hoy vamos a hablar de la necesidad de renovación en la política. Dialogaremos con Benjamín Ventura, es candidato a intendente por la ciudad de Plotier. Interesante cómo un empresario joven se está involucrando en la actividad política partidaria. En mi editorial voy a hacer referencia a un nuevo aniversario de la caída del muro de Berlín, también a la necesidad de privatizar Aerolíneas Argentinas, la actualidad en el segmento empresarial Oil and Gas, y comenzamos con el análisis económico, junto a una opinión muy calificada, digo bien. Nos acompaña Rodrigo Álvarez, es economista y director de la consultora analítica. Rodrigo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Me gustaría comenzar con un tema de coyuntura económica. ¿Cómo estás viendo esta relativa calma del mercado cambiario? ¿Qué variables subyacentes están jugando? Mira, para entender el mercado cambiario es muy difícil. Hay que pensar en que es la punta del iceberg. Claro. Digamos. Lo que uno ve es la dinámica del tipo de cambio, pero atrás del tipo de cambio hay muchas otras variables que están jugando. Yo creo que lógicamente el Banco Central, después de haber puesto las tasas de interés en estos niveles y hacer más explícita una política de intervención entre bandas, logró calmar al mercado, y hoy hay muchos actores, sobre todo financieros del exterior, que están especulando y utilizando estas tasas de interés para hacer ganancias de corto plazo en el marco de tasas de interés que no existen en el mundo. Claro. ¿No? Cuando estamos pensando en que un mes de caída del tipo de cambio más una tasa del 5 o 6%, estamos hablando de una ganancia de 15% en dólares en un mes, algo que no existe, pero lógicamente esto puede ser una calma más duradera o el ojo del huracán. Y para mirar si es efectivamente una calma más duradera, nosotros tenemos que seguir dos indicadores hacia adelante. Uno es, en primera instancia, si el Banco Central logra bajar la tasa de interés sin que se mueva bruscamente el tipo de cambio. Claro. Y detrás de esta ecuación yo diría que hay dos variables. Por un lado, la percepción de los inversores respecto al riesgo argentino, y esto es el riesgo país, y ahí hay un problema estructural que es que el riesgo no está bajando significativamente. ¿Y por qué no está bajando significativamente? Bueno, porque la Argentina tiene un paraguas con el Fondo Monetario Internacional, tiene cubierto las necesidades el año que viene y en el 2020, pero en el 2021 tenemos los vencimientos, a partir del 2021 tenemos los vencimientos de ese acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, es el Everest. Claro. Digamos. Hay un perfil de vencimientos muy fuerte, y los inversores lo que dicen es, bueno, el año que viene hay elecciones, tengo que ver cuál va a ser el gobierno que va a estar renegociando con el fondo para extender los vencimientos, y ahí es donde vuelve el cono de sombra en la Argentina. Claro. Entonces, ahí, discúlpame, en tu informe vos haces referencia a vencimientos de 30.000 millones de dólares por año a partir del 2022. Lo que pasa, claro, es que vos sabés que los mercados se anticipan. Claro, el 2022 es después de las elecciones. O sea, ningún inversor va a estar pensando en, digamos, poner su capital sin el paraguas del Fondo Monetario. Claro. Entonces, ahí hay un primer problema para que estructuralmente la preocupación sobre el dólar cambie. Hablaba sobre el riesgo país, y el otro es las expectativas de inflación. Lo que tenemos que ver hace 16 meses que no bajan 2 meses consecutivos las expectativas de inflación.
Lógicamente, octubre va a ser, septiembre fue un mes de altísima inflación, más del 7%, octubre más de 5%, noviembre pinta como un mes del orden del 2%, pero no por las buenas razones, que es que la política monetaria está funcionando, sino porque la actividad económica se desplomó. Entonces, cuando no hay actividad y no hay demanda, la inflación no desaparece, lo que pasa es que se pospone. Los empresarios eligen, o muchos empresarios eligen, frenar los aumentos hasta que perciban que la demanda tiene otro pulso. Entonces, digo, esto tiene que ser percibido como una calma duradera, más transitoria que duradera. Nosotros podemos pensar de acá a principios del año que viene que puede haber cierta estabilidad de tipo de cambio, pero lo que hay que pensar de fondo es que el mercado cambiario está muy volátil y los mismos fondos que entraron pueden salir y pueden generar un movimiento muy brusco en el tipo de cambio de los que hemos visto. Por eso el Banco Central ya está empezando a aplicar ciertas restricciones o una política de encajes diferencial, porque lo que dice es: quiero frenar este componente especulativo que me genera un nivel de incertidumbre sobre la dinámica del tipo de cambio fenomenal, y ya sabemos que el salto de tipo de cambio es un salto de la inflación y en consecuencia una contracción de la actividad, porque la Argentina depende básicamente del mercado interno, no tanto del negocio de exportación. Ahora, en este escenario que vos bien describís, ¿cómo evaluás el impacto de las LELIQ? Se estima que para fin de este año van a estar en 800.000 millones de pesos. Sí. ¿Cómo puede jugar? Bueno, el Banco Central ya aprendió con las LEBAC, digamos. Yo creo que por eso está tomando este tipo de medidas de contención de del ingreso de ciertos capitales, pero el dato o el elemento de fondo que nosotros tenemos que pensar es que el gobierno no va a bajar la tasa de interés hasta diciembre, por lo menos, ¿no? Vamos a tener tasa de interés por encima del 60% hasta diciembre. Entonces, ¿por qué? Porque quiere evitar los errores que se cometieron el año pasado. Hace un año, recordemos que el Banco Central privilegió la actividad económica por sobre la inflación en esa reunión que hubo en el Banco Central, que fue con el jefe de gabinete y en ese momento estaba Sturzenegger, que fue muy criticada porque tomaron decisiones que terminaron dañando la credibilidad del Banco Central. Y ahora reconstruir la credibilidad del Banco Central, volver a confiar en el peso, cuesta mucho y, digamos, se tiene que hacer con una tasa en niveles ridículos, ¿no? Porque una tasa de interés del 60% es una disrupción total. Pero bueno, el gobierno la verdad que está teniendo que tomar o elegir entre distintas políticas que todas tienen un impacto muy fuerte, en este caso en la actividad económica. En el informe, uno de los informes del staff del Fondo Monetario hacen referencia a que la deuda por ahora es sustentable, pero no con una alta probabilidad. Eso introduce una variable más de incertidumbre, ¿no? Yo creo que, para ser bien explícito, el salto de tipo de cambio le quitó un tercio del PBI en dólares a la Argentina. Pasamos de un PBI de 650.000 millones de dólares a 350.000, o entre 350 y 400.000 millones de dólares. Vamos a estar más cerca de 380. Pero supongamos 400.000 millones de dólares. La deuda, que en un marco, la deuda está fija en dólares, con un PBI más grande, obviamente la deuda es más chica. Ahora el ratio de deuda es más chico, ahora claramente la deuda se volvió una carga demasiado pesada, y el problema que tenemos hacia adelante es, por el lado de, digamos, la deuda, el gobierno apunta a un esquema de déficit cero, pero el año que viene vamos a tener, a partir del 2021, vamos a tener 4,5 puntos del PBI en intereses. Y el segundo problema, es decir, todavía la carga de intereses o la carga financiera es muy alta. O sea, voy al equilibrio primario antes del pago de intereses, pero cuando veo al financiero tengo muchos intereses en juego. Y el segundo problema es que el PBI en dólares probablemente no crezca.
en los próximos años, porque el año que viene vamos a tener una caída de la actividad, nosotros no estamos viendo una recuperación en B. En B corta, ¿no? Aclaremos para... En B corta, sí, no, la B larga medio compleja, claro. Lo que estamos diciendo es, no va a haber una salida como la que tuvimos en el segundo semestre de 2016 y principio de 2017. Sí. Va a ser mucho más lenta. Entonces, el PBI en dólares probablemente no crezca. Esta es nuestra visión de largo plazo, y si el PBI en dólares no crece, ahí es donde está lo que plantea el fondo y dice, bueno, efectivamente la carga se puede volver insostenible, y todos los analistas financieros y todos los analistas económicos que estamos haciendo los números, digamos, a conciencia, lo que vemos es esto que planteaba al inicio del programa. Claro. Digamos, el Everest de deuda que tenemos, una vez que el nuevo equipo económico se tenga que sentar, el nuevo, ya sea una reelección del actual u otro equipo económico, la principal preocupación es cómo hacer que la economía crezca, pero también cómo pueden enfrentar los vencimientos de deuda. Yo creo que uno de los problemas de este gobierno es que el gobierno anterior tuvo muchos errores, pero dejó la economía desendeudada, digamos. Pero con un pasivo... Con pasivos enormes. El problema que se termina generando en esta gestión es que, digamos, las reformas estructurales van a llevar mucho más tiempo, pero tenemos menos espacio para financiar esas reformas estructurales. Claro. Ahora, a ese no crecimiento también hay que introducirle la variable de la mayor presión tributaria, ¿no? Bueno, es que tenés muchos elementos. El costo argentino es difícil trabajar en la Argentina. Tenés elevados costos fiscales. Cuando ves la competitividad, el problema del empresario no solo es el costo fiscal, es la calidad de los servicios públicos, la infraestructura, el sistema financiero, el sistema judicial, digamos, las negociaciones con los sindicatos. La Argentina no se ha vuelto mucho más pro negocio, o no hubo un cambio demasiado sustancial, y a esto hay que sumarle la incertidumbre, y digamos que el año que viene es un año bisagra, ¿no? Porque se van a estar jugando muchas cosas. Se va a estar jugando el modelo de país, si se quiere, desde la política, porque hoy hay dos movimientos o dos fuerzas políticas que acaparan las mayorías, digamos, o son las minorías más consolidadas, el kirchnerismo y el macrismo, y son modelos de país, yo diría, antagónicos, que no se pueden promediar. O sea, yo no puedo decir, bueno, si gana el macrismo es más o menos algo, si gana el macrismo es una línea y un modelo económico, y si gana el kirchnerismo es un modelo, yo diría, diametralmente opuesto. Entonces, no solo económico, ¿no? Sino institucional. Institucional, político. Entonces, es como un pozo petrolero. ¿Perforo hay o no hay? Digamos, en esto es lo mismo. Entonces, digamos, la carga del año que viene, si le sumamos a eso la recesión o digamos, toda la incertidumbre económica y el contexto internacional, que también, digamos, tiene algunos elementos que son positivos, sobre todo para la región, como la suba del precio del petróleo, pero otros negativos, como el encarecimiento del costo financiero que le pega a toda la Argentina. ¿No? Eso te iba a plantear. Te propongo un paréntesis, y en el próximo bloque me gustaría plantearte posibles soluciones y cómo ves al sector oil and gas y en especial a las pymes de la región. ¿Cómo no? Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente. La obra del primer Metrobús de la Patagonia avanza a buen ritmo y vamos a redoblar los esfuerzos para terminarla antes de fin de año. Por este motivo vamos a proceder al corte total de la Avenida del Trabajador desde calle Necochea hasta calle Valdivia a partir de este mes y hasta el mes de diciembre. 10 líneas de colectivos modificarán sus recorridos y se va a instalar un servicio especial de recolección de residuos. A los automovilistas les recomendamos transitar con precaución porque van a ser derivados hacia otras arterias. Agradecemos su comprensión y les
pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Estamos transformando la ciudad para que podamos vivir cada vez mejor. Más información en www.ciudaddeneuquén.gov.ar. La ciudad cambia. Tu vida cambia. Municipalidad de Neuquén.